Entonces, la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer un pequeño resumen de los métodos de factorización. Vamos a ver también lo que es el trinomio ordenado con lo que es el cubo de binomio, tanto con suma como con resta. Ya, para darle como término a esta parte del tema, como luego lo repetir factorizaciones. Hasta el momento nosotros hemos trabajado varios temas de álgebra, lo que es la valorización algebraica, que es reemplazar por número las letras. Entonces uno le va indicando cuánto vale la X, cuánto vale la Y, cuánto vale cualquier Z o la A, la B, y tengo que llegar a una respuesta numérica. Las valorizaciones que van a realizar durante las pruebas son mucho más sencillas que las que hemos hecho en clase. Ya normalmente hago ejercicios un poco más complejos para que después en clase la prueba les vaya mejor. También hemos visto reducción de términos semejantes, que es la suma y la resta, donde sumamos o restamos los números siempre y cuando las letras sean iguales, ya con el mismo número, con la misma letra, con el mismo grado. Entonces yo las X con las X las puedo sumar o restar, el X cuadrado con el X cuadrado, pero yo no puedo sumar un X con un X cuadrado. No lo puedo hacer. ¿Ya? Tienen que ser completamente iguales. También vimos la multiplicación, que en el caso de la multiplicación se multiplicaba factor a factor y los exponentes se van sumando. ¿Ya? O sea, si yo multiplico un x con un x cubo, me da un x elevado a 4. ¿Ya? Y los números que estén delante de esas letras se multiplican. Y eso nos llevó al tema que era la factorización, que es una mezcla de podríamos decir, de la reducción de términos semejantes con la multiplicación. Entonces, uno de los primeros términos que nosotros estuvimos trabajando, como vuelvo a repetir, vamos a hacer como una especie de resumen al día de hoy, es el siguiente. Entonces, factorización. Nosotros en clase, una de las últimas clases que tuvimos ya en forma sincrónica, vimos el factor común. Esa fue la primera que vimos. ¿Qué es lo que era el factor común propiamente tal? El factor común era cuando tengo una expresión y tengo un elemento que se repite. Ejemplo, 5x elevado a 3 más 10x cuadrado menos 25x. Igual, no sé. Cuando tengo esa expresión, lo que debo fijarme bien es cuáles son los elementos que se repiten. Entonces, en este caso, yo veo que todos tienen como común una letra X. Y cuando es común la letra X, yo la anoto. ¿Ya? Pero debo elegir la letra X que tenga el exponente más bajo. Entonces, en exponente 3, exponente 2, exponente 1. O sea, la letra X no, simplemente eso. Luego, los números que están acá, el 5, el 10, el 25, veo que tienen en común. El 5, el 10, el 25 son todos divisibles por 5. Por lo tanto, voy a colocar el 5 como mi factor común. Entonces 5x sería el factor. Abro paréntesis y aquí elijo los números que yo voy a multiplicar para que el 5x se convierta en un 5x cubo, en un 10x cuadrado y en un menos 25x. Y empezamos a notar. Entonces digo, el 5 para que se convierta en un 5 hay que multiplicarlo por 1. Entonces voy a anotarlo, por 1. El x para que se convierta en un x cubo hay que elegir un x cuadrado. El 5 para que se convierta en un más 10 hay que multiplicarlo por 2. Por el x para que se convierta en un x cuadrado hay que colocar una x. X por x, x cuadrado. El 5 para que se convierta en un menos 25 hay que multiplicarlo por menos 5. 5 por 5, 25. Más por menos, menos. Y la x para que se convierta en x hay que multiplicarlo por 1. De manera concreta, lo que yo debo colocar como solución es el 5x, abro paréntesis y multiplico.
1 por x cuadrado es x cuadrado. El 2 por el x son 2x. Y el menos 5 por 1 sería menos 5. Y ahí tendría mi factorización completa del factor común. Y eso es lo que uno espera que se pueda llegar como solución en este tema. No sé si hay alguna pregunta ahí, estimado, consulta, o todo claro con el factor común. No, ninguna duda. Ok, ¿ninguna duda de ustedes? No sé, Felipe, Juan, Natalia o Guillermo, ¿alguna consulta ahí en el factor común? No, profe, todo claro. Ok, No duda. ok. Entonces, chicos, si tienen alguna duda en algún elemento que repita de factorización, ustedes me lo dicen y hago otro ejemplo. Ya que como estamos como resumiendo, yo creo que con un ejemplo basta para, para hacerlo. Entonces ahí tenemos factorización de factor común. Mientras anoto el segundo método que vamos a ver, que es el factor común compuesto. Veamos, chicos. Muy parecido al anterior que es factor común, tenemos el factor común compuesto. Y el factor común compuesto, cuando yo me fijo en el ejercicio, es que no hay nada en común entre los 4, 5 o los 6 términos que haya. Ya no hay nada que se repita. Entonces, como no hay nada que se repita, eh, sí hay algo que yo puedo hacer, los puedo ir separando. Puedo ir diciendo, estos dos se parecen, estos otros dos también se parecen. Entonces, bajo ese elemento yo lo puedo ordenar. En este caso, normalmente uno separa al principio. Uno dice, puedo separar los dos primeros con los dos últimos. O puedo separar, reordenarlo y escribir el primero con el tercero junto, y el segundo con el cuarto junto, o el primero con el cuarto junto y el segundo con el tercer término junto. Ya lo puedo ordenar como yo quiera. O simplemente lo puedo hacer, como lo vuelvo a repetir al inicio, los voy a... puedo juntar los dos primeros con los dos primeros. En este caso lo voy a hacer así, sin reordenar. Entonces voy a elegir esos dos primeros juntos con esos dos últimos. Entonces en ese caso yo digo lo siguiente. ¿Qué tienen en común esos dos? El 3x con el menos 2y. Alguien podría decirme no tienen nada en común, pues nada se repite. Pero yo puedo crear algo que tengan en común. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es ese algo que tienen en común todos los números? Que todos los números pueden ser multiplicados por 1. ¿Por qué? Si los multiplico por 1, siguen siendo iguales. Por lo tanto, yo voy a decir que tienen en común un 1. Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir la expresión. ¿Ya? Solamente, como no tenían nada en común, yo simplemente los coloqué con un 1. Luego, la segunda parte parece que no tuviesen nada en común, pero el 6 y el 4 son divisibles por 2. Por lo tanto, como son divisibles por 2, voy a colocar un más 2 acá. Abro paréntesis y empiezo a preguntar. ¿2 por cuánto da 6? 2 por 3. 3x.
2 por 3x da 6x. 2 por cuánto da 4y. 2 por 2, y. 2 por 2 son 4y negativa. Luego que hice eso, me percato que los paréntesis que creé son idénticos. Como son idénticos, lo anotamos uno solo. El 3x menos 2y. Abrimos un paréntesis, colocamos los números que sobraron en este caso, que son, los vamos a marcar en B, que son el 1 y el más 2. Esos números van dentro del otro paréntesis. Entonces digo 1 más 2. Ya está factorizada mi expresión. Entonces la expresión que tenemos acá es lo mismo que de la factorización que tenemos ahí, de elementos. Entonces lo tenemos desarrollado. ¿Hay más opciones para hacerlo? Sí, podemos hacer otra opción. Por ejemplo, ¿cuál sería otra opción? Reordenar. Por ejemplo, alguien podría decir, profe, ¿qué pasa si yo ordeno las x con las x? Bueno, lo voy a hacer. Pues entonces yo podría decir el 3x lo voy a juntar acá con el 6x. Y el 2y lo voy a juntar con el menos 4y. Lo puede hacer sin problema. Y después diga, esos dos primeros yo los voy a hacer con los dos segundos. Entonces digo, entre el 3 y el 6, ¿qué se repite? Entre el 6 son múltiplos de 3 o son divisibles por 3. 3 y se repite la x. Entonces digo 3x va a ser la expresión. Armo un paréntesis y digo, el 3x para que se convierta en un 3x hay que multiplicarlo por 1. 3x por 1, 3x. Y el 3x para que se convierta en un 6x hay que multiplicarlo por 2. 3x por 1, 3x, 3x por 2, 6x. Me percato acá el menos 2 y el menos 4, ¿qué se repite? Puedo decir, son múltiplos, se repite la y también se repite el menos 2, porque el 2 yo lo puedo dividir por 2 y el 4 lo puedo dividir por 2. Entonces digo el menos 2. Menos 2y. Abro paréntesis y me pregunto, menos 2y para que se convierta en un menos 2y, hay que multiplicarlo por 1. El menos 2y para que se convierta a un menos 4y, también hay que multiplicarlo, pero en este caso por un más 2, no un menos 2. Me percato lo mismo que recién, que los paréntesis que están acá son idénticos. Anoto un solo paréntesis, 1 más 2, y armo un nuevo paréntesis, pero con los valores en este caso que quedaron fuera, que en este caso son el 3x y el menos 2y. Entonces con esos números armo mi paréntesis nuevo. 3x menos 2y. Y está solucionado. Las dos soluciones son iguales, la única diferencia es que están escritas desordenadas, pero es lo mismo. Entonces ahí tenemos el factor común compuesto. Se puede hacer de muchas maneras. Yo lo puedo ordenar, o simplemente si no lo quiero ordenar, elijo los dos primeros con los dos primeros y los dos últimos con los dos últimos. Nada más que eso. Entonces tengo varias opciones para hacerlo. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, ahí. Ninguna, profe. Ok, vamos a dar un par de minutos para que los copien, ya para que no vayamos tan rápido. Así que unos 3 minutos para que copien los ejercicios los demás compañeros. Y ahí vemos otro tipo de factorización. Recuerda que estamos repasando. Ahí están los videos en la plataforma de los métodos de factor común compuesto y los demás métodos que vamos a ver a continuación. Veamos, chicos, vamos a continuar. Entonces, ahí tenemos los dos primeros métodos, factor común compuesto. En este elemento buscamos siempre, como la palabra lo dice, elementos comunes que se vayan repitiendo.
Ya, eso es lo que cuesta, entre comillas, de repente ver. Y si lo tengo que hacer varias veces hasta encontrar el factor común, háganlo, ¿no? Ya, si no, no hay problema. Em, Otro tipo de ejercicio que también habla de factorizaciones, que vimos, mejor dicho, debiesen haber visto en el video, era la diferencia de cuadrados. ¿Ya? En este caso, la diferencia de cuadrados, él los tiene el siguiente problema. Entonces aquí vamos a hacer un nuevo elemento, lo vamos a dejar guardado. ¿Ya? Y que trata lo siguiente. Entonces vamos a ocupar acá el diferencia de cuadrados. Lo hice al revés, pero estaba colocando el número acá. Acá habíamos colocado el 3, ahí está. Diferencia de cuadrado. Entonces, el ejemplo del diferencia de cuadrado tiene la siguiente particularidad. Siempre, pero siempre, chicos, va a haber una expresión de un número que esté elevado al cuadrado. Por ejemplo, voy a colocar acá el 49. Y obviamente una letra cualquiera que esté elevado a 2 o puede estar elevado a cualquier número par. Siempre va a haber un menos, eso siempre está. Y otro número también que puede estar al cuadrado, en este caso voy a elegir el 25. Y otra letra que también esté elevado a un número par. En este caso voy a colocar el Y, lo vamos a elevar a 6. ¿Ya? Eso va a ser mi diferencia de cuadrado. Entonces, el diferencia de cuadrado se basa completamente en esta opción. ¿Cómo se desarrolla? Se colocan dos paréntesis. Un paréntesis y el segundo. ¿Qué números se van colocando en esos paréntesis? Se va pensando de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué número me da al cuadrado? Me da 49. Entonces digo 49. 7 por 7. 7 y 7. 7 y 7, 49. Si, por ejemplo, tengo... no se me ocurre un número, simplemente digo, la raíz cuadrada de 49. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49? Eso es 7. Entonces colocamos el 7 y el 7. Luego, para armar el x cuadrado, hay que colocar una x con otra x. Y acá viene lo importante, chicos. ¿Cómo armamos un negativo? Para armar un negativo siempre tienen que tener signos distintos. Por lo tanto, acá yo puedo colocar un positivo y un negativo. O colocarlo al revés, ¿eh? No hay problema. Negativo y después positivo. No se pierde nada con colocar los signos de otra forma. En este caso coloqué el positivo y luego el negativo. Luego hago lo mismo con el 25. 25, ¿qué número al cuadrado me arma 25? ¿O cuál sería la raíz de 25? Yo digo que el 5. 5 por 5 es 25. Y el y6, ¿cómo no podemos armar el y elevado a 6? Lo armamos como y, pero elevado a 3. Elevado a 3. ¿Por qué? 3 más 3 son 6. X cuadrado. 7 con el 7 da 49, 5 con el 5 da 25. Pero lo importante de acá radica en los signos, que uno sea positivo y el otro sea negativo. Eso es lo que debe ser importante en este tipo de factorización de diferencia de cuadrados. Recuerden, siempre va a ver que los números que estén acá adelante siempre sean números enteros que ojalá al cuadrado me den la expresión. O sea, lo más probable es que ahí no esté un 50, no esté un 5, ya siempre normalmente está en el número 1, si es que no está escrito ningún número. Puede estar un 4, un 9, un 16, un 25, un 36, un 49, un 64, un 81, un 100, un 121,
un 225, así cualquier tipo de número, pero que yo le pueda calcular la raíz cuadrada y la raíz cuadrada sea exacta, o sea, un número entero. Siempre también van a ver los exponentes siempre van a ser pares, un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, así sucesivamente, y al medio siempre va a haber una resta. Eso es una diferencia de cuadrado. No sé si hay una consulta con ese ejemplo, ya que estaba en el video que dejé la semana pasada. ¿Alguna consulta ahí, estimados? No, profe. Ya, ok. Entonces, la idea es que manejen los términos porque la factorización les va a ayudar a resolver cualquier ejercicio que se les pregunte. Por ejemplo, simplifique esta fracción y uno tiene que factorizar. ¿Ya? Normalmente los ejercicios de factorizaciones uno no le pregunta factorice. ¿Ya? Uno dice simplifica la fracción o se le podría preguntar ¿qué elementos multiplicados me da la expresión, no sé, 49x cuadrado menos 25y elevado a 6? Entonces yo lo factorizo, ahí digo, los elementos que multiplicados me dan esa expresión, que está acá, son los que están en el paréntesis, los que coloqué en azul. Entonces esos son los elementos que uno realiza. Y el otro tema que alcancé a ver en el video, porque no quise llenarlo con tanto concepto, que es el trinomio ordenado de la forma x cuadrado más bx más c, donde b y c pertenecen a los reales. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. O sea, b y c son números. Ya a eso me refiero. Y el trinomio ordenado es un elemento que nosotros, o mejor dicho, trabajamos de diversas maneras. Yes, hay aplicaciones que me arman un trinomio ordenado, o mejor dicho, pero lo arman de una manera distinta, ¿ya? Entonces hay varios métodos distintos de trabajarlo. No hay una sola forma de trabajarlo. Vamos a hacer algún ejemplo de trinomio ordenado. Por ejemplo, el siguiente número. Varias opciones posibles. Por ejemplo, tenemos esta expresión. El x cuadrado, el más 10x y el más 25. Ahí tenemos una expresión. Entonces, el trinomio ordenado cumple la siguiente particularidad. También se llena con dos paréntesis. ¿Ya? Cuando armamos con dos paréntesis, no hay problema. Colocamos en este caso la letra x para armar el x cuadrado. Y no nos preocupamos más de la barra x, ¿eh? Simplemente ya x con x nos da el x cuadrado. Lo olvidamos también de esa x, que está acá, esa x ya no me interesa y ese x cuadrado tampoco ya me interesa porque con esa x ya lo armamos, ya. No olvidamos de esos valores. Lo que nos interesa ahora es ver qué números que pueden ser iguales o distintos cumplen la siguiente condición. Que sumados o restados, mejor dicho, son más que nada sumados nos den el término del medio y que ahí a la vez multiplicados nos den el extremo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces tengo que pensar dos números que a la vez sumados me den 10, pero multiplicados me den 25. Y esos números, vuelvo a repetirles, pueden ser iguales, pueden ser distintos, pueden ser con los mismos signos o pueden ser con distintos signos. ¿Ya? Por eso tienen muchas opciones. En este caso, yo pienso lo siguiente. ¿Qué número multiplicado me da 25, pero
sumado da 10. 5 por 5. Entonces digo 5 por 5. Voy a colocar más 5 y más 5. Yo en el video le había puesto que podían hacer una tablita. Eso la tabla les puedo ayudar. Si es que me cuesta un poco. Pero si no me cuesta tanto, simplemente digo, estos dos números no. Voy a probar con estos dos, el 5 y el 5. Por 5 y más 5. Digo, sumados. 5 más 5 son más 10. Correcto. 5 por 5 son 25. Y positivo por positivo es positivo. Por lo tanto, el 5 más 5 me ayuda a resolver mi ejercicio. Entonces, ahí tengo una factorización con los mismos números, ¿ya? Que me puede ayudar a hacer el ejercicio. Entonces ya lo tenemos armado ya esa expresión. Vamos a escribir otro ejemplo ya de trinomio ordenado. N cuadrado más n menos 42 igual. Entonces en este caso, mismo problema que recién. Armamos dos paréntesis, un paréntesis, otro paréntesis. ¿Cómo armamos el n cuadrado? Multiplicando la n con la n. Entonces nos olvidamos de la n del medio, simplemente ya está lista. Y ahora debemos pensar, ¿qué números sumados nos da el más 1? Ahí, sumado. Aunque el 1 no lo escribimos, uno piensa en el más 1 ahí. ¿Y qué número multiplicado da el menos 42? Entonces acá uno debe pensar, ¿qué números me podrían servir? Sumado da 1, o restado también puede ser 1, pero normalmente uno dice sumado. Y multiplicado da 42. Entonces en este caso uno piensa, ¿qué números podrían ser? En este caso, 7 por 6, digo. 7 y 6. El más 7 y el menos 6. Compruebo. Si al más 7 le sumo menos 6, más 7 menos 6 en verdad no estoy sumando, estoy restando. Entonces más 7 le resto 6 me da 1 positivo. Correcto. 7 por 6 son 42. Más por menos es menos. Por lo tanto, mi factorización está completa. Entonces, cuando yo hago un ejercicio acá de factorización de trinomio ordenado, debe cumplirse eso. Me enfoco completamente que sumado me den el término del medio y multiplicado me den el tercer término. A veces uno se preocupa de la letra, ¿eh? Uno a veces está muy pendiente de la letra. Y la letra no nos interesa, ¿ya? No, la letra que está al medio. Porque ya la pudimos armar. No necesita una preocupación mayor, ¿ya? Para que lo puedan ver. Lo mismo pasa que si tuviésemos más letras en el ejercicio, otra expresión más, podríamos decirlo, más extensa. ¿A qué me refiero? Voy a escribir otro ejemplo. Ya el trinomio ordenado es uno de los que más variedad tiene. De ejemplo, por decirle, escribo el x cuadrado más el 2x y menos 15y cuadrado. Entonces alguien diría, ¿cómo puedo hacer ese ejercicio? Lo mismo que anteriormente les comentaba. Acá armamos dos paréntesis. Hay un paréntesis y otro paréntesis. Lo dejé bien separado. Elegimos la x. X y x nos va a dar la x cuadrado. Y vamos a colocar la y la y acá al final para que nos dé el y cuadrado. Y así yo me olvido de la x y del medio. Ya no me preocupo ya de eso. Ahora solamente me preocupo los números. Me preocupo que sumado me dé menos 2 y multiplicado menos 15. Entonces vuelvo a decir sumado y multiplicado. Entonces, ¿qué números podrían ser? Que sumado de 2 y multiplicado de menos 15. En este caso yo digo el 5 y el 3. Entonces voy a decir el más 5, lo voy a escribir ahí más 5, y el menos 3. 5 le sumo menos 3, da 2, positivo. Si el 5 lo multiplico por el 3, 2, 15. Más por menos es menos.
o sea, menos 15. Por lo tanto, mi solución al ejercicio es esa paréntesis. X más 5y, X menos 3y. Y así, chicos, usted nunca debe preocuparse cómo puedo armar el X y el Y. Automáticamente se va armando el ejercicio. Ya no debo andar preocupándome de los valores del medio, o sea, de las literales. Si ya al colocar los extremos, ya con eso ya basta. ¿Ya? Lo que interesa es que puedan desarrollar los ejercicios con los valores de sumados, restados o multiplicados de los términos, que es lo que de repente nos cuesta más. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, ahí lo de trinomio ordenado. Lo mismo que anterior, vamos a dar unos par de minutos para que lo puedan copiar y de ahí continuamos. Por lo tanto, ahí tenemos los, los elementos que vimos, bueno, que están en el video de la clase pasada ya. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, ya que no tuvimos tiempo para responder dudas con ese tipo de elementos. Vamos a dejarlo guardado. Vamos a guardarlo. Y vamos a explicar otro elemento de trinomio. Acá sí, esto es nuevo. Chicos, va a ser nuestro quinto factor, factor común, que también lo vamos a llamar trinomio. Ordenado también. Pero este trinomio ordenado tiene la siguiente particularidad, jóvenes. Esta es la forma ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Donde donde a, b y c pertenecen a los reales, ¿ya? Recién era cuando el x cuadrado está acompañado de un número 1, o sea, no tiene un número para ser exacto. Acá tenemos la particularidad que ese elemento va a estar acompañado. Eso está igual en nuestra diapositiva. Ya hay varios métodos que ahí se están explicando de cómo se pueden realizar. Pero en este caso voy a explicarle un método un poco más rápido para el ejercicio. El 6x cuadrado menos 7x y también vamos a colocar el menos 3. ¿Ya? Si se fijan, ahí tenemos un 6. Ya, eso lo cambia todo. Por eso se llama con la versión ax cuadrado bx y c. Entonces, ese es el elemento que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Con ese elemento que es un 6, uno dice lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por 6 y partido por 6. ¿Por qué? Porque hay un 6 ahí. Entonces vamos a multiplicar todos los elementos que están acá. Multiplicamos. 6 por 6 son 36. X cuadrado. Menos el de al medio. Esta expresión, al multiplicar 6 por 7, no lo vamos a multiplicar. Lo vamos a dejar escrito, ¿no? Vamos a dejarlo como 7x, ¿ya? No lo voy a multiplicar. Y el otro sí, 6 por menos 3, menos 18. ¿Ya? Entonces, el único que no vamos a multiplicar es con el del medio. O sea, con esa expresión no lo vamos a multiplicar. Todo eso partido por 6. ¿Ya? Ahí tenemos ya nuestro ejercicio multiplicado. Luego de hacer eso, vamos a factorizar. Vamos a factorizar en dos paréntesis. Primer paréntesis y segundo paréntesis.
vamos a mantener el 6 abajo igual, eso se va a mantener. Y nos preguntamos, el 36x cuadrado, ¿cómo armamos el 36x cuadrado? Con un 6x y con un 6x. 6 por 6, 36, x por x, x cuadrado. Y luego, lo mismo que recién, pensamos dos números que sumados den menos 7, pero multiplicados den menos 18. Entonces debo pensar qué número sumado me da menos 7, pero multiplicado me da menos 18. ¿Qué números pueden ser? En este caso yo voy a pensar en el número 9 y en el 2. Menos 9 y más 2. Voy a colocar. Pruebo. Menos 9 le sumo 2, me da menos 7. Menos 9 lo multiplico por el 2, 9 por 2, 18, menos por más, menos 18. Está correcto, esos son los números que yo elegí. Menos 9 y el más 2. Luego de eso, jóvenes, ¿qué debo realizar? Debo tratar de eliminar el 6 que está acá abajo. Ese 6 que está en la parte de la fracción lo tengo que eliminar. ¿Y cómo lo elimino? Reduciendo o simplificando. Entonces, cuando uno reduce voy a decir, pucha, ese 6 que está ahí lo voy a dividir por 3, ¿ya? Entonces lo voy a dividir por 3. Y elijo uno de los paréntesis que están acá, cualquiera de los dos, o sea, el que más me acomode. Por ejemplo, voy a dividir este primer paréntesis y lo voy a dividir por 3. Por lo tanto, empezamos a anotar acá. 6 dividido 3 es 2, entonces se convierte en 2x. 9 dividido 3 es 3, colocamos el menos 3. Cierro paréntesis. El otro paréntesis se mantiene igual porque no lo ocupé. 6x más 2 dividido por el 3. En el 6 cabe 2 veces. Entonces me fijo y ese 6 se convirtió en un 2. Pero yo quiero eliminarlo completo, de tal manera que se convierte en un 1. Entonces, ¿qué número puedo elegir ahora? Lo divido por 2. Voy a dividirlo por 2. El primer paréntesis no lo puedo dividir por 2 porque el 2x sí me sirve, pero el 3 no me sirve, no me da exacto. El 6x más 2, ese sí lo voy a dividir por 2. Entonces dividimos por 2 el siguiente paréntesis. El primer paréntesis lo mantengo igual, 2x menos 3, porque no hice nada con él. Y empiezo a preguntarme, ¿el 2 en el 6 cuántas veces cabe? 3 veces. 3x. ¿El 2 en el 2 cuántas veces cabe? Una vez. El 2 en el 2, una vez. Entonces, para no escribir partido por 1, ya tenemos listo nuestro ejercicio. Entonces, lo que deben tener en cuenta acá, chicos, siempre para que no se olviden, es que cuando yo multiplique, siempre multiplico por el mismo valor. Por ejemplo, partimos con 6, multiplicamos por 6 arriba y 6 abajo. Si hubiese un 9, multiplicamos por 9 arriba y 9 abajo. Pero menos nunca vamos a multiplicar por el del medio, ya por la expresión que está al medio. Luego de armar los paréntesis, empezamos a dividir con el número que nos ayude para resolver este tipo de ejercicio. Entonces ahí tenemos el trinomio ordenado. No sé si hay alguna duda, disculpe, consultas que tengan. Antes de anotar el segundo ejemplo para que ya después los deje escribiendo otro ejercicio. Profe, Diga. yo me perdí un poquito ahí cuando iba a eliminar el 6. Ya. Cuando ya eliminar el 6, la idea de cuando yo elimino el 6, tengo que tratar de reducirlo. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, alguien podría decir, profe, ¿puedo eliminar directamente el 6? O sea, dividirlo el tiro por 6. Tengo que ver, comparando los paréntesis de arriba, si hay un número que me soporte el 6, directamente lo hago. Por ejemplo, que diría, voy a dividir por 6 abajo. Ya, no hay problema. Pero los paréntesis que están arriba no me soportan el 6. Porque el 6 en el 6 sí cabe directo, pero el 6 en el 9 no. Entonces no me sirve ese primer paréntesis. El 6 en el 6 en el segundo paréntesis sí me sirve, pero en el 2 no me sirve. Por lo tanto, voy eligiendo otros números más pequeños. Entonces, en este caso, ese 6 lo voy a achicar.
Entonces lo voy a dividir por 3 y voy a elegir uno de los paréntesis, solamente uno, no por los dos. Un solo paréntesis que también voy a dividir por 3. En este caso elegí el primero. ¿Por qué elijo el primero y no el segundo? Porque si elijo el segundo paréntesis, dividirlo por 3, el 6 en el 3 me va a dar un número exacto la división. Pero el 2 en el 3 no me da exacto, da un decimal la división. Y la idea no es, la idea es que sea número entero. Entonces en este caso elegimos el 3 para el primer paréntesis. En el primer paréntesis divido. 6 dividido 3, eso es 2. 2x. Mantenemos la letra. ¿ya? El 9 dividido por 3 es 3. El segundo paréntesis lo escribimos igual, idéntico. No hacemos nada. El número que está abajo, 6 dividido 3, es 2. Colocamos el 2. 2 dividido 2. Disculpe, el 2. Luego, ese 2 también lo quiero eliminar. La idea es que se convierta en un 1. Entonces, ese 2 lo voy a dividir por 2 directamente. Y veo, ¿qué paréntesis me conviene? Veo que me conviene más el segundo. Entonces, el primer paréntesis lo mantengo y el segundo digo. 6 partido por 2, eso es 3. 2 partido por 2 es 1. Entonces colocamos el 1. 2 dividido 2, eso es 1. Entonces abajo concretamente debiese haber un 1. Pero como no se anota, no lo necesitamos escribir. Entonces ahí tenemos nuestra simplificación de fracciones y a la vez factorización de trinomio, lo que estamos realizando. Entonces lo ideal es que siempre sea un solo paréntesis el que vamos a simplificar. Si es posible hacerlo directo, lo hacemos directo con un número, por ejemplo con el 6 o el 9, un número ya de una. Pero hay veces que lamentablemente no se puede hacer, que tenemos que ir separándolo por un paso, segundo paso, tercer paso, hasta llegar al número 1 abajo. No sé si le queda más claro ahora o con un nuevo ejemplo que voy mientras voy a anotar, le puede quedar con más claridad con respecto al tema. Buenos días, profesor. Bueno, dígame. Tengo una duda en por qué puso el 6 partido en 6. ¿Por qué el 6 partido en 6? Porque si se fija, el número que está en verde, que coloqué en un círculo verde, ¿Sí? es un 6x cuadrado. Entonces, como tengo que siempre trabajar, multiplicar con el mismo número que está delante. En este caso, colocando el 6. Ah, ya. Ya, para que lo vea. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo que lo vamos a dejar acá anotado un buen rato. No lo voy a borrar. En este caso yo tengo un 3, si se fijan. 3x cuadrado menos 5x menos 2. Entonces ese es el número que yo voy a multiplicar. Entonces aquí yo voy a multiplicar tanto la parte superior como la parte inferior por 3. ¿Ya? Porque hay un 3. Solamente porque hay un 3 delante. Y el del medio, ese yo no lo voy a multiplicar. Lo voy a dejar escrito. Entonces acá diría 3 por 3 son 9x cuadrado. El menos 5x lo vamos a dejar igual. 3 por 2 serían 6. Partido por 3. ¿Se fijan? Multiplicamos todo menos el del medio. ¿Por qué no multiplico el del medio, chicos? Porque si yo multiplico el del medio, nunca voy a encontrar dos números que sumado me den el del medio y multiplicado me den el extremo. Nunca. Nunca no lo voy a poder hacer. Por ejemplo, recién, si yo hubiera dicho, 6 por 7 es 42. ¿Qué número multiplicado me da? Disculpen, multiplicado me da menos 18, pero sumado me da 42 negativo. No hay ninguno. Acá lo mismo. ¿Qué número multiplicado me daría el 15 si yo multiplicase el 3 por el 5? Y sumado multiplicado me da el 6 y sumado me da el 15. No evitaría ninguno tampoco. Entonces, en esos casos, para evitar ese problema, el del medio no lo multiplica. Y siempre multiplicamos en este caso por el valor que está adelante. Si partimos con un 3, multiplicamos por 3. Si partimos con un 5, multiplicamos por 5. En este caso multiplico por 3. Armamos los paréntesis. Primer paréntesis y segundo paréntesis. Colocamos 3x y 3x. ¿Por qué? 3 por 3 nos da el 9. Y la x, para mantener la x, obviamente. Abajo colocamos el 3 y empezamos a preguntarnos. Multiplicado
Recuerden, multiplicado me da en el extremo el menos 6, pero sumado me da en el menos 5. ¿Qué números podrían ser? Entonces uno piensa muchos valores, muchas opciones posibles, pero acá lo más adecuado sería vamos a colocar el menos 6 y el más 1. 6 por 1 son 6, menos por más es menos. Bien, el menos 6 le sumo 1, me da menos 5. Entonces está correcto mi ejercicio. Y ahora tengo que simplificar. Entonces, en este caso voy a simplificar directamente por 3. Divido por 3 al 3 y elijo un paréntesis. ¿Cuál me acomoda? Creo que me acomoda más el primero. Por lo tanto, divido. El 3 en el 3 cabe una vez, por lo tanto x. El 3 en el 6 cabe dos veces. 2. El segundo paréntesis no dice nada, por lo tanto lo mantengo el segundo paréntesis. El 3 en el 3 una vez. Ya está listo mi ejercicio. Y ahí está factorizado. Entonces lo que deben preocuparse siempre, fijarse en el primer valor, y en el primer valor es el número que yo voy a multiplicar. Eso me va a ayudar a hacer el ejercicio de mejor manera. Ahí tenemos los valores. Y vuelvo a repetirles, chicos, en las PPT, en los guías de ejercicio, hay un montón de ejercicios. Me interesa es que ustedes hagan lo máximo que puedan, no me interesa que hagan todos los ejercicios, me interesa que les quede claro. Si yo con 10 ejercicios que haga, me queda claro cómo resolverlo, genial. No necesitan hacer los 30, si usted quiere hacer los 30, haga los 30. Pero lo ideal es que vaya a un método de estudio. Si usted va, por ejemplo, el primer ejercicio lo hace bien, el segundo también lo está haciendo bien, el tercero también le está dando las mismas soluciones que yo les voy colocando en la plataforma, ya con eso va bastando. Ya porque estamos repasando conceptos que alguna vez vieron en la educación media. ¿Ya? Si es que no lo vieron, lo está viendo ahora. Pero me interesa que vaya repasando este tipo de ejercicio. Ya, por ejemplo, en la diapositiva 28 de nuestra última diapositiva, nuestro último PPT, disculpe, están los ejercicios de este tipo, diapositiva 28. Entonces ustedes pueden avanzar haciendo todos esos ejercicios de la diapositiva en la diapositiva 28. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, mientras les vamos a dar un par de minutos para que puedan copiar. Lo mismo que recién. Profe, disculpe, tengo la duda. Dígame. Que ahí usted puso el 6 dividido en el 6 y eso se multiplica, y el 3 dividido en 3 y también se multiplica. Pero, ¿qué pasa si yo hago ese cálculo mental y pongo directamente el resultado, el 36, ¿Sí? arribita, y el 6, y por obligación yo sé que el primer número que está al lado de la x al cuadrado ¿Sí? va a ser el que yo voy a dividir, ¿cierto? ¿Sí? Si usted lo hace mental, no hay problema. No hay problema. ¿Puedo saltarme ese paso? Sí, no puede saltarse el paso. Yo normalmente voy escribiendo más pasos de lo que para que los números no aparezcan mágicamente, pero usted se puede saltar los pasos que quiera. Ya. Ya no hay problema. Es simplemente pasar detallista, no. Voy colocando el paso por paso, pero si usted quiere saltarse, por ejemplo, decir, ya, yo sé que tengo que multiplicar por 6 y directamente anoto la solución. No hay problema. Ya sé que no hay inconveniente. Ya, profe, gracias. Ok. Se les vuelvo a repetir. La diapositiva 28 de nuestro último PPT que está en plataforma. Ahí van a encontrar un montón de ejercicios ya de este tipo. Les voy a subir las soluciones para que la tengan ya. No sé si hay más preguntas, consultas con el ejercicio. Y el último método de factorización que voy a ver el día de hoy
ya, que tampoco lo hemos trabajado. Lo vamos a llamar de la siguiente manera. Lo vamos a llamar suma o diferencia de cubos. Ya, ese es el último. Ya, en este caso, acá no hay mucho que pensar como en el trinomio, no hay mucho que razonar. Acá la idea es seguir una fórmula. ¿Cuál es la suma y diferencia de cubos? Por ejemplo, me dan esa expresión. Si me dan esa expresión, lo que yo debo hacer es la siguiente, se factoriza de la siguiente manera. Se hace un paréntesis y el primer paréntesis se coloca el primer número y el segundo normal. Luego armamos un segundo paréntesis con el primer elemento al cuadrado. Luego viene la multiplicación del primero con el segundo normal. Y más, obviamente, el segundo al cuadrado. De ahí vamos a hacer un ejemplo con números, pero voy a escribir las fórmulas primero. ¿Qué pasaría si es con resta? Si es con resta, muy parecido. Se colocan los números de los elementos sin problema y lo colocamos sin dificultad el ejercicio ahí, para que lo tengamos anotado. Se van fijando la fórmula se coloca de esa manera. Luego abrimos un paréntesis, colocamos el primero normal, ¿ya? Y acá colocamos puras sumas, ¿ya? Más AB más B cuadrado, ¿ya? Ahí tenemos el ejercicio. Como ejemplo, ahora ya con números ya propiamente tal para que lo puedan ver cómo se puede solucionar. Vamos a suponer que me indican este ejercicio. 27 x al cubo más 8. ¿Ya? En ese ejercicio. Entonces yo voy a seguir las fórmulas, no voy a seguir las fórmulas, ¿ya? Entonces tengo que tener un A y un B antes de empezar a escribir la fórmula. Entonces para mí el A va a ser el primer número y el B va a ser el segundo. Para mí el A, yo le aplico raíz cúbica a estos números. O sea, en mi calculadora hay una tecla que normalmente está escrita de la siguiente forma. Viene con una X y una raíz, ¿ya? Esa es la raíz cúbica, ¿ya? O sea, si yo quisiera escribirla, aprieto el 3, aprieto esa tecla y escribo el 27. ¿Ya? Eso me va a indicar que es 3, la solución. O sea, la raíz cúbica de 27 es 3. O sea, mi primer número sería el 3, pero 3x. Porque como tiene una x cubo, hay que colocarlo como la letra que sea, 3x. La raíz cúbica de 8, o sea, el 3 más la tecla que tenemos ahí como raíz cúbica de 8, eso me va a indicar que es un 2. Entonces mi segundo término sería el 2. Bajo esa premisa, sigo la fórmula, que es la suma, que en el primer caso. Entonces la fórmula sería A más B multiplicado por A al cuadrado menos A por B más B al cuadrado. Vuelvo a repetirles, chicos, yo me puedo saltar algunos pasos. En este caso lo estoy haciendo siguiendo la fórmula. Entonces acá el 3x más 2 se mantiene. Armo el paréntesis. 3x al cubo sería, 3 por 3 sería 9. X cuadrado. Multiplico. Menos 3x por 2 serían menos 6x. 2 al cuadrado es 4. Entonces llego directamente a la solución. Entonces mi factorización lo ocupé ocupando la primera fórmula. Quise ver cuál era A, cuál era B.
y después completé según la fórmula que me iban indicando mi ejercicio. Entonces, recuerden, si me cuesta ver las raíces cúbicas, hay una tecla de mi calculadora que me ayuda a escribir la raíz cúbica. Y ahora esa tecla tiene una X y una raíz. Si mi calculadora tiene un 3 y una raíz, mejor todavía. Ya no hay problema. Para que lo puedan solucionar. Voy a hacer otro para escribirlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tiene número? Como el siguiente ejemplo que voy a anotar. Hay un 6, 216 más que... El mismo procedimiento acá. Con mi calculadora. Para que me ayude a hacer el ejercicio. Bueno, la calculadora me ayuda con los números, no me ayuda con las letras. Pero voy a escribir el A y el B. ¿Cuál sería mi A? El M6. O sea, en verdad M cuadrado. M2, M2 y M2. Se repite 3 veces, me da el M6. 2, 2, 2. Se repite 3 veces. La raíz cúbica de 216. Eso es 6. Por lo tanto, con eso yo sigo la fórmula. Entonces veo, es la segunda, con la resta. Entonces me dice que A es A menos B. A, que es M cuadrado, menos B, que es 6. Abro paréntesis, dice que es A al cuadrado, M cuadrado, más A por B, más B al cuadrado, que es 6 al cuadrado. O sea, solución M cuadrado menos 6, paréntesis, eso es M elevado a 4, más 6M cuadrado, más 6 por 6, 36. Y ya está listo mi factorización por trinomio ordenado. Vuelvo a repetirles, chicos, yo me puedo saltar muchos pasos. En este caso lo estoy diciendo bien detallado para que lo logren entender. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo posible. Y voy a anotar un tercer ejemplo, chicos. De ahí vamos a resolver las dudas que tengan en algún ejemplo. Como el siguiente. X15. Porque puede ocurrir X15. 64Y3. Listo. En este caso, mismo procedimiento. Tengo que ver cuál es mi A y cuál es mi B. Mi A va a ser el siguiente. Para mí la A va a ser el X5. ¿Por qué? Se repite 3 veces. X5, X5, X5. 5 más 5 son 10 y más 5 serían 15. Mi B. Primero mi B sería 4Y. 4 por 4, 16 y por 4 son 64. La Y son Y al cubo. Como es suma, sigo la fórmula de la suma. La fórmula de la suma dice que es el primero, o sea, A, que sería X5, más B, que sería 4Y. Después, A al cuadrado, X5 al cuadrado, menos X5 por 4Y. A por B. Más B cuadrado. O sea, en este caso, 4Y al cuadrado. Desarrollo final. El primer paréntesis se mantiene sin cambios, porque no hice nada que resolver acá. Y acá sí empiezo a resolver. X5 al cuadrado es lo mismo que decir X10. Multiplicamos X5 por 4Y, es lo mismo que decir 4
x5, y. Recuerden que se nota en orden alfabético, x después la y. Número x, y. Más 4 al cuadrado es 16. Y al cuadrado es y al cuadrado. Y ahí tenemos la solución de nuestro ejercicio. ¿Dónde puedo encontrar más ejercicios de esto? Lo mismo que les vuelvo a repetir. No necesitan hacer todos los ejercicios. Me interesa que hagan un par de ejercicios y van viendo. Si voy bien, me voy bien, ahí voy quedando. Si creo que me sigue faltando, avanzo y hago todo si es posible. Pero lo ideal es que haga los ejercicios que a usted le salga más cómodo. Diapositiva 33. Y van a estar las soluciones en la plataforma para que usted las vaya comparando. En un ambiente de aprendizaje me refiero. No sé si hay alguna pregunta, chicos, dudas, consultas que tengan. Algún número que se hayan perdido. Vuelvo a repetirles, chicos, se pueden saltar los pasos que ustedes desean. Unos minutos para que copien, si es que no hay dudas. Veamos, estimado. Yo tengo la tenía presente para la próxima semana. Les mandé un correo donde le informaba que... Ah, ya. Ok, la semana pasada, sí, creo que el lunes o martes, debe haber sido el lunes, les mandé un correo informándoles, incluso lo coloqué por Teams también, que había un video con una clase y con respecto a la prueba está estimada concretamente para esta semana, pero como hubieron unas suspensiones de clase, lo tuve que aplazar. Mi interés es que esta semana, o sea, ya la próxima clase ya terminemos con lo último de álgebra, ver una pincelada de ecuaciones porque no se les va a requerir muchas ecuaciones. Lo fuerte de la prueba es álgebra, no tanto ecuaciones. Así que les voy a enseñar algunos métodos de resolver ecuaciones de primer grado, segundo y sistema de ecuaciones de bastante lo más sencillo posible, ocupando la calculadora o alguna otra aplicación. Y ya estaríamos ahí listos para la prueba. ¿Ya? Pero como fecha tentativa está la próxima semana, la última clase la próxima semana. Si veo que hasta la próxima semana todavía me falta tiempo, porque lo estoy pensando de esa manera, porque la prueba ya son enviadas de Santiago. Entonces, me interesa que manejen bien los ejercicios. Normalmente preparo con ejercicios más difíciles que los que vienen en la prueba. Ahí vemos si la cambiamos o la mantenemos para el viernes de la próxima semana. Pero hasta el momento yo veo como posibilidades de un 50% de cambiarla hasta el momento. De aplazarlo un poco más. ¿Ya? Ya está. Por eso vamos viendo por semana, debido a que hay veces que nos avisan a última hora que hay suspensión de clase u otra cosa. Claro. Así que... Profe, Dígame. ¿en la prueba los ejercicios van a salir así tal cual o No, son de selección van a múltiple. estar escritos de diferente manera? No, vienen escrito... no, vienen escrito tal cual. Ya normalmente lo que se les pregunta en una prueba de tipo es de selección múltiple. Pero por ejemplo se les va preguntando, no sé, no les preguntan multiplicación, pues les dice, tenemos esta pirámide y esta pirámide es una pirámide multiplicativa. ¿Cuál sería la solución de la parte superior? Entonces, ¿qué es lo que es una pirámide multiplicativa? Lo que uno hace es multiplicando los dos valores de abajo y te dando el cuadrado de arriba. Así, por ejemplo, si yo tuviese que hacer un dibujo acá, sería, por ejemplo, acá tengo un bloque, tengo otro bloque y tengo otro bloque acá. Entonces yo dijera, si esto vale x y este vale x cuadrado, ¿cuánto es el que va acá arriba? Un x cubo. No sé, después la pregunta es, ¿cuál es el que va acá arriba? Y si te dan los de abajo, ¿ya?
Eso viene en las pruebas. Ese tipo de ejercicios se pueden preguntar en la prueba. O les dice, simplifique la siguiente fracción. Entonces uno dice, ¿cómo simplificar? Ah, hay que factorizar. Por lo tanto, por eso es importante que sepan factorizar bien los elementos que estamos trabajando. ¿Ya? Por eso igual vamos a hacer un pequeño repaso Profe, antes de la prueba. Una clase antes. Vamos a hacer como un resumen de todo. Diga. usted, no sé, algún ejemplo, pero con números, de cómo sería esa pirámide, porque el semestre pasado igual vimos algo parecido, pero todo mucho hacerlo así con la pirámide. Claro, sí, por ejemplo, cuando ya pasemos toda la materia, yo me voy a dedicar una clase completa a repasar ejercicios abarcados en la prueba. Ya, profe, ¿Sí? gracias. Sí, por eso le digo yo, por ejemplo, como le decía el compañero me preguntaba la prueba cuándo es. Yo le digo ya, temáticamente yo lo tengo pensado la próxima semana, ¿cierto? El próximo viernes. Entonces voy viendo, por ejemplo, ya si el día jueves, por ejemplo, que no tenemos clases martes, jueves y viernes, el jueves de la próxima semana me doy cuenta que ya justo terminé con la último tema de contenido y no me quedó ninguna clase para repasar, muevo la prueba, no. Porque la idea es que hagamos un repaso para enfocarlos concretamente hacia dónde va la prueba. ¿Ok? Por un lado me interesa que manejen bien los conceptos, los contenidos que uno ve acá en matemática, pero también quiero que les vaya bien en la evaluación. ¿Ok? Así que no se preocupen por eso. La idea es que vayan haciendo el ejercicio y vayan a la par, no se vayan atrasando. Eso me interesa, para que no se les junten muchas cosas, porque de repente alguien puede decir, estamos viendo muchas cosas, mucha materia, pero es una pincelada, ¿ya? Así que cuando vean la guía, no necesito que la hagan completa, que hagan los ejercicios que a ustedes les salga más cómodo, que hagan unos 5 o 6 por diapositiva y ya que les quede claro cómo se van desarrollando. No sé si hay más consultas, chicos, dudas. Y con eso vamos quedando, chicos. El día jueves vamos a continuar con algunos ejercicios extra. Van a estar todas las soluciones en plataforma, todos los videos, también están los videos en YouTube para que los puedan ir viendo. Y con eso quedamos el día de hoy. Pueden desconectarse, ¿no? Si no hay preguntas. Ya, profe, nos vemos. No sé. Qué bien. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe.